saludos de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, quien siempre pregunta, sigue cerrada la plaza, dice él, ¿no? Y digo, sí, lamentablemente, pero los hermanos ya han buscado ahí un espacio al frente, ¿no? Y siempre está pendiente él, ¿no? Y bueno, también para informar respecto a la tarea que fuimos a cumplir por encargo del Comité por la Libertad del presidente Pedro Castillo Terrones. Fuimos a Ginebra, Suiza, donde se encuentran localizados los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Y fuimos por el motivo de que, como ya sabemos, queridos hermanos, acá en el Perú no existe Estado de Derecho. Y esa debería ser la palabra o la pregunta clave para todos aquellos supuestos afamados juristas que van a declamar ahí a los medios de comunicación de la derecha, ¿no? A decir algunas palabras para pretender justificar lo injustificable, ¿no? Hay Estado de Derecho en el Perú y los hechos demuestran que no hay Estado de Derecho porque no se respetan o no se aplican normas legales. Al presidente Castillo lo mantienen con prisión preventiva y le han impuesto otra prisión preventiva, pero no hay aplicación de ninguna norma legal. No hay, por donde se vea, no hay aplicación de ninguna norma legal. Sin embargo, en segunda instancia lo confirman con argumentos totalmente incoherentes. No es que esos jueces no sepan el derecho, no es que estén equivocándose, no es que estén haciendo una errónea interpretación. Lo que sucede es que se han convertido en vulgares chacales de esta dictadura. Eso es. Y los fiscales ya, ni para qué decir. La señora Patricia Benavides ha sido una notoria y furibunda opositora al presidente Castillo. Y simplemente cumple un papel político. Entonces, cuando a las personas las encarcelan por consignas políticas, sin haber cometido delito alguno, esa persona es preso político, como dice el compañero. Por eso decimos que el presidente Castillo es el primer preso político de esta dictadura, y luego han seguido decenas de compañeros que están purgando prisiones preventivas, como el caso de la compañera Yanet Navarro, maestra indígena andahuaylina, ¿no?, que le han impuesto 30 meses de prisión preventiva, y otros hermanos en el Cusco, en Puno, en Arequipa, en Ayacucho también, ¿no? Prisiones preventivas acá en Lima, han traído en helicópteros, etcétera. Son presos políticos de una dictadura. Entonces, cuando no hay Estado de Derecho dentro del país, tenemos que buscar en los organismos internacionales. Lo más inmediato es que hay un organismo que es la OEA, el organismo regional, que se supone que debe no solo mantener las buenas relaciones entre los estados, sino velar porque en estos se respeten los derechos humanos contenidos en una carta. Pero ¿qué sucede con la OEA, hermanos? Sucede que la OEA también está respaldando el golpe. Son cómplices, por eso vinieron en diciembre y se negaron a entrevistarse con el presidente Pedro Castillo en presencia de su abogado. Se presentaron en la madrugada a despertarlo al presidente, y cuando nadie podía verlos, a preguntarle un par de cosas. Y esos eran adelantados, ni siquiera eran miembros de la comisión. Pero estos se reunieron con la usurpadora Dina Boluarte, y en enero vinieron los propios miembros de la Comisión Interamericana, y estos ya no quisieron visitar al presidente Pedro Castillo, pero sí se fueron a Palacio de Gobierno. Y finalmente dieron declaraciones en este sentido, condenando las protestas, diciendo que estas habían de generar en violencia,
¿Qué hay más violento que acabar con la vida de las personas? Claro, pero sin embargo decían ellos que los hermanos que protestaban eran violentos. Y el gobierno que asesinaba, ¿qué cosa era? No, o sea, realmente parcializados. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque la OEA está presidida por un sujeto de apellido Almagro. Este tipo ya viene apadrinando golpes de Estado derechistas en diversas naciones de América Latina. Claro, en el caso de Dilma Rousseff, en el caso del compañero Evo Morales, lo hemos visto a salir como un barrista, como un agitador, ¿no? Poco le faltaba para ponerse la vincha de los derechistas bolivianos. Entonces, este mismo sujeto es el que está actuando para que se cierren las puertas en la OEA. Entonces, claro, hay algunos de mis respetables colegas que dicen, ¿por qué no llevamos el caso a la Corte Interamericana? Interesante, colega, pero te estás olvidando que este caso, más que político, más que jurídico, es político. Es político. Y simplemente quien presenta los casos ante la Corte es la comisión. Pero si tienes una comisión manejada por Almagro, una comisión que mientras le da medidas de protección a la fiscal de la dictadura, se las niega el presidente Pedro Castillo, que mientras le da medidas de protección a la dictadura, ¿acaso le ha dado medidas de protección a los familiares de los asesinados? Claro, entonces ya pues esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una especie de cuellos blancos de América, del continente. Entonces, estos están apañando el golpe, apañando la dictadura. Entonces, habiéndosenos cerrado las puertas dentro de la jurisdicción interna y dentro de la jurisdicción regional, es por eso que hemos acudido a las Naciones Unidas. Yo escucho ya comentarios de algunos colegas, me dicen, oye, compañero Wilfredo, por ahí un abogado, un colega tuyo dice, ¿por qué te has saltado? Te has saltado y te has ido de frente a la ONU. Ahora has cometido un error, dice, y debiste irte a la OEA. Pero la OEA ya nos cerró las puertas. Entonces hemos ido a las Naciones Unidas en el contexto de el 37 rol de sesiones del Comité de Derechos Humanos, y hemos acudido a todas las sesiones, a todas las audiencias formales e informales, y hemos logrado que se pueda admitir no solo el caso del presidente Pedro Castillo, sino una serie de atropellos, de hechos de violación de derechos humanos, como es los casos de los hermanos asesinados, los casos de la detención en pleno de la Junta Directiva del Frente de Defensa de Ayacucho, el caso del allanamiento brutal que hizo la dictadura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero eso no es gratis. Cuando nosotros llegamos, los expertos, los relatores, se sorprendían y no podían creer cómo acá estas bestias nazis detienen a las compañeras por traer una olla con comida, detienen compañeras por traer botellas de agua, y no podían creerlo. Y lo que más cuestionaban era que muchos sudamericanos, incluso peruanos, radican allá y dicen, oye, pero ¿por qué ellos no presentaron nada? Pero esos hermanos luego esos amigos no han presentado nada, pero bueno, ahora ustedes lo están presentando, y hemos podido ver en las audiencias cómo los expertos han interrogado, han interpelado a los representantes de la dictadura, quienes no podían responderles. ¿Por qué están usando armamento de guerra? ¿Por qué no hay investigación contra ninguna persona en concreto? Le preguntaban los expertos.
Y estos expertos, algunos han sido jueces supremos, uno en España, otro ha sido el fiscal general de Portugal, el otro ha sido presidente de la UNICEF, un puertorriqueño, costarricense, y le preguntaban, dígame, señores de la Fiscalía, ¿cuántas investigaciones hay por los hechos que se están dando en el Perú? Y claro, la fiscal de la dictadura ahora se esconde, no vive escondida, y mandó a una de sus adjuntas, dice, tenemos más de 400 investigaciones. Ah, muy bien. Y dígame, ¿solo son manifestantes? ¿O también hay policías, militares, funcionarios? Dígame si alguna de estas investigaciones es sobre las muertes. Y si esas investigaciones, porque acá en esa fiscalía que está acá en Carabaya, en la cuadra 4, dicen que ya iniciaron investigaciones, pero el fiscal portugués Santos País le dice, ya, y dígame usted, ¿contra quiénes? No hay un investigado en concreto, dice contra los que resulten responsables. O sea, para ellos nadie. Ese es un encubrimiento, es una tapadera. Y entonces decía, especifíqueme de cada victimado, quién concretamente está siendo investigado. Y se quedaban callados, no tenían respuesta. Y les dice, bueno, a ver, le pregunta el experto Rodrigo Carazo, al presidente Castillo para hacer la vacancia, ¿se respetó el reglamento del Congreso? Claro, pero ellos decían, ¿sabe qué, señor experto? Todo el mundo sabe, y en todo el Perú todos saben que Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Dice, señor ministro de Justicia, le estoy preguntando, ¿respetaron el reglamento del Congreso? Y vuelvo a decir, ha habido un golpe de Estado. ¿No entiende usted? Entonces dice, bueno, simplemente no tengo respuesta. Entonces, esto ha sido bueno, compañeros. Y ha sido bueno, y no es una labor individual. No es simplemente la labor de un abogado o de un equipo de abogados. Es la tarea que todos en conjunto hemos sacado adelante, compañeros. Por eso, nuestro agradecimiento a cada uno de quienes colaboraron, ¿no?, juntando de sol a sol para cubrir los pasajes. Y es tan dura esta lucha que llegamos allá incluso con la incertidumbre de tener a dónde llegar, ¿no? Mientras la canciller de la dictadura llegaba al hotel, hay un hotel allá que se llama Presidente, ¿eh? Solamente me he tomado una foto afuera nomás. Bueno, entonces incluso no teníamos la certeza, porque no alcanzaba, pero teníamos que hacer esa tarea, compañeros, y teníamos que asumir la actitud de nuestros hermanos que vienen del sur y no saben ni dónde se van a echar a dormir. Teníamos que asumir ese espíritu, porque es similar, una tarea similar. Y claro, y también agradecemos a nuestros hermanos allá hay peruanos que igual que nosotros se rajan para buscar el pan, y que al igual que nosotros están en contra de esta dictadura y nos apoyan desde allá y hacen plantones, pero las cadenas de noticias no lo muestran, no lo presentan. Y de esos peruanos vinieron a decirme, no tienes por qué quedarte a dormir en la banca, vamos, ¿no? Y entonces ahí empezó nuestra labor. Entonces en ese día a día también hemos visitado las relatorías de libertad de expresión, de libertad de reunión, de libertad de asociación, de terrorismo, para denunciar cómo acá se abusa de los tipos penales de terrorismo, y a cualquier compañero que protesta lo quieren acusar de asociación terrorista, ¿no?
como en libertad de expresión no nos permiten salir a expresarnos, pero sin embargo los medios al servicio de la dictadura sí tienen carta blanca para difamar, para enlodar a las personas y estigmatizarlas. Entonces hemos ido a las diferentes relatorías. En síntesis, queridos hermanos, gracias al esfuerzo conjunto nuestra tarea ha tenido ese resultado. Hemos abierto una ventana en los organismos de Naciones Unidas. Ahora tenemos una tarea más grande y es llevar todo el material que evidencia no solo las muertes, los heridos, los detenidos. Cuando nos han llevado a muchos de ustedes, hermanos, a esos campos de concentración, 48 horas para votarte y decirte, no, solo quería identificarte. Pero ¿qué identificación si te estoy mostrando mi DNI a la hora que me estás metiendo con palo ahí al bus? No era para identificarte, queríamos verificar si tienes requisitorios, ¿no? Entonces, todos esos hechos tenemos que documentarlos y tiene que llegar allá la información. Entonces, en el transcurso de los meses, estos organismos emitirán opiniones que consideramos van a recoger en buena cuenta la realidad que se vive acá de una violación sistemática de derechos humanos y eso va a servir para la libertad del presidente Castillo y los demás compañeros, y también para que se restituya la democracia. Y la democracia tiene que ver con algo fundamental, voluntad popular. Y acá en el Perú no se ha respetado la voluntad popular por parte de los perdedores derechistas. Por eso que desde el 20 de julio del 2020, en que Pedro Castillo fue declarado ganador, nunca lo aceptaron y terminaron revocando eso con un golpe parlamentario. Entonces, compañeros, hay toda una serie de tareas que hacer. Eso no implica, esa tarea formal no implica en modo alguno dejar de lado el escenario principal de esta lucha, las calles, las plazas, las carreteras. Allí están los principales, los abogados, los defensores de primera línea del compañero Pedro Castillo y de la democracia. Nosotros, modestamente, lo que aportamos es la parte técnica formal. No somos nosotros la vanguardia. Esta lucha no está centrada en un staff de abogados, sino en una masa combativa, movilizada, que no está dispuesta a ceder a que estos canallas sigan teniendo en sus garras nuestra patria. El pueblo quiere rescatar su patria para construir un Perú para todos, y no vamos a cejar en esta lucha. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! Aplausos, compañeros. Castillo, presidente, libertad. Castillo, presidente, libertad. Castillo, presidente, libertad. Castillo, presidente, libertad. ¡Camsachu Pedro Castillo! ¡Ayaya Pedro Castillo! Señora, hay que cuidar al disidente que está ahora. Vladimir Montesinos es acostumbrado cuando con Velasco Alvarado, con bala envenenada lo ha metido, y ahí, con acuerdo con Bermúdez, llevó a Estados Unidos, regresó a morir. Oh, cuidado. Sí, gracias, compañero. Bien, como decíamos hace un rato en la conferencia de prensa, estos tiranos, estos genocidas pretendieron encerrarnos en una casa de concreto sin ventanas y adentro masacrarnos, golpearnos, matar a nuestros hermanos y que nadie lo supiera en el mundo y que nadie nos atendiera.
pensaron que con el respaldo de la embajadora Lina Quena, con el respaldo de su padrino Almagro, no íbamos a poder llegar a ninguna instancia formal. Pero hemos encontrado una ventana y la hemos abierto, hermanos. Esto es un avance también para que esta dictadura sea aislada internacionalmente. Tenemos que aislarlos, tenemos que desenmascararlos, mostrarlos tal como son, mediocres y corruptos y asesinos. Entonces, esto va a servir a que puedan caer. Como decía, este tipo de gestión es un complemento a la lucha principal que se libra en el terreno. Yo muy agradecido, compañeros, sé que tienen cosas que hacer y bueno, muy agradecido y seguimos en la lucha y ahí estamos pues como todos ustedes para servir a nuestro pueblo de todo corazón. Lina a la cárcel, Castillo al palacio. 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 Nuestro agradecimiento al doctor Wilfredo Robles por estar acá y darnos parte de su trabajo hecho allá afuera del país, ¿no? Y gran, como dice, lo que se está logrando, porque quisieron, como dice, callar sus voces, pero no lo lograron. Un agradecimiento, doctor Wilfredo. Fuerte aplauso para el abogado Wilfredo Robles, que viene aclarando el panorama. Y es cierto lo que dice, tenemos que aislar a esta dictadura, como ya lo vienen haciendo varios presidentes de los países de América Latina, porque al no reconocer este gobierno genocida, esta dictadura tiene que ir a la cárcel y tienen que haber responsables políticos por la muerte que no debe quedar impune de nuestros hermanos del sur, porque no eran terroristas. Eran hermanos como nosotros que luchaban por una patria digna y soberana. Y que este grupo parasitario de poder económico y político que ha hecho lo que ha querido, no solo desde este gobierno, sino desde el 2011 donde perdieron las elecciones. Me refiero al grupo de Fuerza para Robar, al grupo de la señora K. Y la huifala a ese congresista Lizarzaburro, la huifala no es un mantel de chifa. El mantel de chifa es esa banderola naranja con el símbolo K que tienen ahí. Y es más, el chifa le queda grande. Esa es una banderola de burdel, porque tenemos políticos que se venden cual meretrices al grupo de poder económico, y no vamos a permitir que se siga vulnerando nuestra soberanía, y tenemos que seguir luchando en las calles hasta conseguir la restitución de nuestro presidente Pedro Castillo. Quieran o no quieran, Castillo presidente. Quieran o no quieran, Castillo presidente. Quieran o no quieran, Castillo presidente. Tenemos que garantizar la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo y que ese congreso, ese antro, sea cerrado de una vez por todas y convocar a una asamblea nacional constituyente para el beneficio de todos los peruanos. Ahí recién daremos por hecho nuestra lucha, hermanos. Hermanos, los que deseen apoyar este espacio, muchas gracias y les cedo un par de minutos aquí al hermano. Solamente para invitar.